¿Alguna vez te has preguntado qué le dijo el Papa Francisco a Jesús en sus últimos días? No me refiero a las oraciones oficiales que conocemos, ni a los discursos que escuchamos en las misas. Hablo de esos momentos íntimos, silenciosos, cuando un hombre que dedicó su vida entera a servir a Dios se preparaba para encontrarse cara a cara con su Señor. El 21 de abril de 2025, el mundo se despidió de Jorge Mario Bergoglio, pero lo que pocos saben es que en sus últimos meses, Francisco vivió 3 encuentros espirituales con Jesús que cambiaron no solo su corazón, sino que nos dejaron un legado que puede transformar nuestra fe para siempre. Imagínate por un momento un anciano de 88 años, cansado, pero con los ojos brillantes de esperanza, arrodillado en la pequeña capilla de la Casa Santa Marta. Las primeras horas de la madrugada, cuando el Vaticano duerme y solo se escucha el eco lejano de las campanas. Ahí, Francisco no era el líder de 1.000 millones de católicos, era simplemente un hijo hablando con su padre, preparándose para el encuentro más importante de su vida. ¿Qué palabras intercambiaron? ¿Cuáles fueron los secretos que Francisco le confió a Jesús cuando sabía que su tiempo en esta tierra se agotaba? ¿Cómo se preparó su corazón para pasar de ser el Papa de los pobres a ser un alma más en los brazos del Señor? Estos no fueron encuentros ordinarios. Fueron momentos sagrados donde la humanidad de Francisco se encontró con la divinidad de Cristo de una manera que nos enseña cómo debemos vivir nosotros también. Porque al final, hermanos, todos somos peregrinos caminando hacia el mismo destino, el encuentro definitivo con Jesús. Hoy quiero compartir contigo estos 3 encuentros que Francisco vivió en sus últimos meses. Momentos que él mismo describió en sus conversaciones más cercanas, palabras que pronunció cuando creía que nadie más escuchaba, excepto Jesús. Si Francisco tocó tu corazón alguna vez, si sus palabras te dieron esperanza en momentos difíciles, escribe en los comentarios: Gracias, Papa Francisco. Tu gesto de gratitud ayudará a que este mensaje llegue a más corazones que necesitan escuchar cómo un hombre santo se preparó para el encuentro más hermoso de todos. Porque estos encuentros no son solo la historia de un papa, son el mapa que Francisco nos dejó para que nosotros también aprendamos a dialogar con Jesús, a entregarnos en sus manos y a vivir cada día preparados para nuestro propio encuentro con el amor. ¿Estás listo para descubrir estos momentos sagrados? Para aprender cómo Francisco transformó incluso sus últimos días en una oración viviente. Entonces acompáñame en este viaje al corazón de un hombre que supo amar hasta el final. Durante su última hospitalización en febrero de 2025, cuando los médicos luchaban contra la neumonía bilateral que debilitaba su cuerpo, Francisco vivió el primer encuentro que cambiaría su perspectiva sobre los últimos días de su vida. Era una madrugada fría de febrero y en la silenciosa habitación del hospital algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los enfermeros que lo atendían esa noche recuerdan que Francisco despertó alrededor de las 3 de la mañana. No por el dolor, no por la dificultad para respirar, sino por algo que él describiría después como una presencia que llenó la habitación. Sus ojos, normalmente cansados por la medicación, brillaron con una claridad que sorprendió a todos los presentes. «Jesús», murmuró Francisco con voz débil pero firme, «ya no lucho más, todo está en tus manos». Esas palabras marcaron el primer encuentro profundo entre Francisco y Jesús en sus últimos meses. No fue una visión dramática, no fueron luces celestiales. Fue algo mucho más íntimo, la comprensión total de que su vida, su pontificado, su muerte misma, estaban completamente entregados a la voluntad divina.
Francisco había pasado 11 años como papa llevando las cargas del mundo sobre sus hombros. Los escándalos de la iglesia, la pobreza que tanto lo angustiaba, las guerras que no cesaban, los jóvenes que perdían la fe. Durante años había orado pidiendo fuerzas para continuar. Pero esa madrugada de febrero, en una cama de hospital, comprendió que la verdadera fortaleza no venía de resistir, sino de entregarse. Señor, durante todos estos años he querido cambiar el mundo, le susurró a Jesús en esa habitación silenciosa. Pero hoy entiendo que tú querías cambiarme a mí primero. He aprendido a soltar. He aprendido que tu voluntad es perfecta, incluso cuando no la comprendo. Este momento de entrega total transformó los últimos meses de Francisco. Ya no oraba pidiendo más tiempo, más fuerzas o más oportunidades. Oró agradeciendo cada día que Dios le regalaba, cada persona que podía bendecir, cada sonrisa que podía compartir. Pero ¿cómo podemos nosotros vivir esta entrega que Francisco experimentó? ¿Cómo podemos transformar nuestras luchas diarias en oportunidades de encuentro con Jesús? Francisco nos enseñó que la entrega no es pasividad, no es resignación. Es la decisión activa de confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando nuestros ojos humanos no pueden verlo. Es decirle a Jesús: yo haré mi parte con amor, pero el resultado está en tus manos. Imagina por un momento que estás enfrentando esa preocupación que no te deja dormir. Puede ser un problema familiar, una situación económica difícil, una enfermedad que te asusta. Ahora imagina que como Francisco le entregas todo a Jesús y le dices: Señor, yo haré lo que esté en mis manos, pero confío en tu plan perfecto. Esa fue la revolución silenciosa que Francisco vivió en aquel hospital. Descubrió que cuando dejamos de pelear contra la voluntad de Dios y comenzamos a fluir con ella, encontramos una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Los médicos notaron algo extraño en Francisco después de esa noche. Su presión arterial se estabilizó. Su respiración mejoró temporalmente, pero más que eso, había una serenidad en su rostro que no habían visto antes. No era la paz de quien se ha rendido, sino la paz de quien ha encontrado el sentido último de su existencia. Doctor, le dijo Francisco al cardiólogo que lo atendía, ya no tengo miedo. Jesús y yo hemos hablado y todo está bien. María Elena, una enfermera de 45 años que trabajaba en el hospital, confesó después que nunca había visto nada igual. El Papa Francisco irradiaba una tranquilidad tan profunda que todos los que entrábamos a su habitación salíamos diferentes. Era como si la presencia de Jesús fuera tan real ahí adentro que pudiéramos tocarla. Esta entrega que Francisco vivió no fue un momento único. Fue el inicio de una nueva forma de relacionarse con Jesús en sus últimos días. Una relación donde cada conversación, cada oración, cada momento de silencio se convertía en un diálogo íntimo entre un padre y su hijo. Pero Francisco tenía otro encuentro que compartir, uno que nos mostraría cómo Jesús se manifiesta en los momentos más sencillos de nuestras vidas. Después de su alta hospitalaria, en marzo de 2025, Francisco regresó a la Casa Santa Marta con una nueva misión en el corazón. Ya no se trataba de grandes proyectos pontificios o encíclicas que cambiarían el mundo. Su encuentro con Jesús en el hospital le había revelado algo más profundo, que el Señor se manifestaba en cada pequeño gesto de amor que aún podía regalar. Era un jueves por la tarde cuando Francisco vivió su segundo encuentro transformador con Jesús. Había pedido a sus asistentes que le llevaran a la cocina del Vaticano, un lugar que siempre lo había fascinado porque ahí trabajaban personas sencillas que día tras día alimentaban a cientos de empleados sin esperar reconocimiento.
Al entrar a la cocina, Francisco vio a Giuseppe, un hombre de 60 años que llevaba 30 años trabajando ahí, limpiando los platos con la misma dedicación de siempre. Sus manos estaban arrugadas, su espalda un poco encorvada por los años, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de quien cumple su deber con amor. En ese momento, Francisco experimentó algo que describió después como un destello de claridad divina. Mirando a Giuseppe, ya no vio solo a un empleado del Vaticano. Vio las manos de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Vio el amor humilde que sirve sin pedir nada a cambio. Vio a Cristo mismo en la sencillez de aquel hombre que dedicaba su vida a alimentar a otros. Giuseppe, le dijo Francisco acercándose, sabes que Jesús está aquí contigo todos los días. Giuseppe, sorprendido por la visita inesperada del Papa, respondió con la humildad que lo caracterizaba. Santo Padre, yo solo lavo platos, no sé de teología. Exactamente por eso, respondió Francisco con lágrimas en los ojos. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Cada vez que lavas esos platos pensando en alimentar a otros, estás viviendo el Evangelio mejor que muchos teólogos. En ese momento, Francisco comprendió que Jesús no se había despedido de él en el hospital. Estaba ahí, todos los días, en cada persona sencilla que cruzaba su camino. En la religiosa que llevaba 40 años limpiando los pasillos del Vaticano cantando en voz baja. En el jardinero que cuidaba las flores como si fueran un regalo personal para Dios. En el guardia suizo que sonreía a cada visitante como si fuera la primera vez que lo veía. Francisco había pasado toda su vida predicando que Jesús estaba en los pobres, en los migrantes, en los olvidados. Pero en sus últimos meses descubrió que Jesús también estaba en los gestos silenciosos de amor cotidiano, en las personas que servían sin esperar aplausos, en quienes daban lo mejor de sí mismos día tras día. Esto transformó completamente sus últimas audiencias públicas. Ya no se enfocaba tanto en los grandes discursos teológicos. Sus palabras se volvieron más sencillas, más cercanas, más llenas de gratitud hacia quienes servían en silencio. Hermanos, dijo en una de sus últimas homilías, he aprendido que Jesús no se encuentra solo en los momentos extraordinarios. Está en la mamá que se levanta antes del amanecer para preparar el desayuno de sus hijos. Está en el papá que trabaja honestamente para sostener a su familia. Está en el maestro que dedica tiempo extra para ayudar a un estudiante que no entiende. Está en cada uno de ustedes cuando deciden amar sin condiciones. Esta revelación cambió incluso la forma en que Francisco vivía sus días. Cada encuentro se convertía en una oportunidad de ver a Jesús. Cuando bendecía a un niño, veía a Jesús recibiendo a los pequeños. Cuando consolaba a una madre que había perdido a su hijo, veía a Jesús llorando con María al pie de la cruz. Cuando perdonaba a alguien que había cometido errores, veía a Jesús perdonando desde la cruz. Los colaboradores más cercanos al Papa notaron este cambio. Francisco ya no hablaba solo de lo que había que hacer por Jesús. Hablaba constantemente de lo que Jesús estaba haciendo a través de cada persona, de cómo el Señor seguía transformando el mundo a través de gestos pequeños, pero llenos de amor. Pero ¿cómo podemos nosotros vivir esta experiencia que Francisco tuvo? ¿Cómo podemos empezar a ver a Jesús en las personas que nos rodean todos los días? Francisco nos enseñó que cambiar nuestra mirada es el primer paso. Dejar de ver solo las tareas que tenemos que cumplir y empezar a ver las oportunidades de amar que se nos presentan. Dejar de ver solo los defectos de quienes nos rodean y empezar a ver la imagen de Dios reflejada en cada rostro. Piensa en la persona que tienes al lado en este momento. Puede ser tu familia, tu compañero de trabajo, la persona que te atiende en la tienda,
Francisco descubrió que si miramos con los ojos del corazón, podemos ver a Jesús actuando a través de cada gesto de bondad, por pequeño que sea. El cardenal Luis Antonio Tagle, uno de los colaboradores más cercanos a Francisco, recordó después: en sus últimos meses, el Papa tenía una manera especial de mirar a las personas. Era como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Después entendí que veía a Jesús en cada uno. Ya no era una teoría teológica para él, era una realidad vivida día a día. Esta forma de ver transformó incluso los momentos más simples. Francisco encontraba a Jesús en el saludo matutino del portero, en la sonrisa de la secretaria que organizaba su agenda, en la paciencia del chofer que lo llevaba a sus compromisos. Cada encuentro se volvía sagrado porque cada persona se convertía en una manifestación del amor de Cristo. Pero había un tercer encuentro aún más profundo que Francisco viviría. Uno que nos enseñaría cómo preparar nuestro corazón para el encuentro definitivo con Jesús. El domingo 20 de abril de 2025, domingo de Pascua, Francisco vivió su tercer y más profundo encuentro con Jesús. No sabía que sería su último día en esta tierra, pero algo en su corazón le decía que se acercaba el momento del encuentro definitivo. Esa mañana, después de presidir la celebración pascual desde la ventana de la Basílica de San Pedro, Francisco se retiró a su capilla privada para lo que sería su conversación más íntima con el Señor. Era alrededor de las 8 de la noche cuando Francisco se arrodilló frente al crucifijo que había acompañado toda su vida. Era el mismo crucifijo que llevaba desde sus días de seminarista en Buenos Aires, el que había contemplado en momentos de alegría y de dolor, el que había sido testigo silencioso de sus oraciones más profundas. Esa noche, Francisco no rezó las oraciones tradicionales que conocía de memoria. Sus palabras brotaron del alma como un río que finalmente encuentra el mar. Jesús, hermano mío, durante 88 años has caminado conmigo, en mi juventud, cuando no sabía qué hacer con mi vida, en mi sacerdocio, cuando dudaba si era digno de representarte, en estos años como Papa, cuando el peso de tu iglesia parecía demasiado grande para mis hombros. Siempre has estado ahí. Francisco hizo una pausa, sus ojos fijos en la imagen de Cristo crucificado. En ese momento sintió una presencia tan real, tan cercana, que era como si Jesús mismo hubiera entrado a la habitación y se hubiera sentado a su lado. «Señor», continuó Francisco con voz quebrada por la emoción, «ya no tengo miedo de ir contigo. Durante toda mi vida he hablado de ti, he predicado sobre ti, he tratado de seguirte, pero ahora comprendo que todo era preparación para este momento, el momento de encontrarte cara a cara, no a través de la fe, sino en la realidad plena de tu amor». Francisco había aprendido que la muerte no era el final de la historia, sino el comienzo del capítulo más hermoso. Durante toda su vida había consolado a familias en duelo, hablándoles de la esperanza de la resurrección. Pero esa noche, en la soledad de su capilla, experimentó esa esperanza como una certeza que llenaba cada fibra de su ser. «Jesús», murmuró Francisco, «he tratado de amarte en los pobres, en los enfermos, en los que sufren, pero mañana podré amarte directamente, sin velos, sin obstáculos. Podré abrazarte como María Magdalena quiso abrazarte el domingo de Pascua». Pero en ese momento, Francisco vivió lo que él mismo describió después a su secretario como una anticipación del cielo. No fue una visión, no fueron voces sobrenaturales. Fue una paz tan profunda, un amor tan intenso, que supo con certeza absoluta que Jesús lo estaba preparando para el paso más hermoso de su existencia. Francisco comprendió que toda su vida había sido un largo camino hacia ese encuentro. Cada homilía que había predicado,
cada mano que había estrechado, cada lágrima que había derramado por los sufrimientos del mundo, cada sonrisa que había regalado, habían sido escalones que lo acercaban a ese momento sagrado. Señor, oró Francisco con una sonrisa en los labios, gracias por haberme permitido ser tu amigo en esta tierra. Gracias por haberme enseñado que el amor es lo único que importa. Gracias por los errores que me ayudaron a crecer, por las alegrías que me mostraron tu bondad, por los dolores que me acercaron a tu cruz. Francisco pasó toda esa noche en oración, pero no era una oración de despedida. Era una oración de anticipación, como el novio que espera ansioso el día de su boda. Sabía que muy pronto vería a Jesús no como una imagen en el crucifijo, sino como la persona real, viva, gloriosa que había conquistado la muerte para todos nosotros. Durante esas horas de oración, Francisco también intercedió por todos nosotros. Pidió por cada persona que había tocado su corazón durante sus años de pontificado. Oró por los jóvenes que luchaban por encontrar sentido a sus vidas. Oró por las familias destruidas por el dolor. Oró por los migrantes que buscaban esperanza. Oró por quienes habían perdido la fe. Jesús le suplicó: cuando esté contigo, no me olvides de interceder por ellos. Que mi vida en el cielo sea una oración constante por todos los que aún caminan en esta tierra buscándote. Al amanecer del 21 de abril, Francisco se sintió envuelto en una tranquilidad sobrenatural. Sus colaboradores notaron que irradiaba una serenidad que no habían visto nunca. No parecía un hombre enfermo esperando la muerte, parecía un viajero feliz esperando el tren que lo llevaría a casa. Pero ¿qué nos enseña este tercer encuentro de Francisco con Jesús? ¿Cómo podemos nosotros preparar nuestro corazón para nuestro propio encuentro definitivo con el Señor? Francisco nos mostró que la muerte no debe ser vista como una pérdida, sino como una ganancia. No como un final, sino como un comienzo. No como una separación, sino como el encuentro más íntimo que jamás hayamos tenido con el amor. Él nos enseñó que cada día de nuestra vida es una oportunidad para prepararnos para ese encuentro. Cada acto de amor, cada gesto de perdón, cada momento de oración, cada decisión de servir en lugar de ser servidos, nos acerca más a Jesús y nos prepara para verlo cara a cara. Francisco vivió sus últimos días no con temor, sino con expectativa, no preguntándose ¿por qué yo?, sino ¿cuándo, Señor? No aferrándose a esta vida, sino abriendo los brazos para abrazar la vida eterna. A las 7:35 de la mañana del 21 de abril, Francisco exhaló su último aliento con una sonrisa en los labios y el nombre de Jesús en sus labios. No fue una muerte, fue un nacimiento. El nacimiento a la vida verdadera, eterna, junto al Señor que había amado durante toda su existencia. Pero la historia de Francisco no termina ahí. Su encuentro definitivo con Jesús se convirtió en un legado eterno para todos nosotros. Hermanos, acabamos de caminar juntos por los 3 encuentros más íntimos que Francisco vivió con Jesús en sus últimos meses. 3 momentos sagrados que nos dejaron un mapa del corazón para nuestra propia jornada de fe. En el primer encuentro, Francisco nos enseñó la entrega total. En esa cama de hospital, cuando dejó de luchar contra la voluntad de Dios y comenzó a fluir con ella, nos mostró que la verdadera paz no viene de controlar nuestras circunstancias, sino de confiar en que Jesús tiene el control perfecto de nuestra vida. En el segundo encuentro, Francisco revolucionó nuestra forma de ver el mundo. Ya no se trataba de buscar a Jesús solo en los grandes momentos. Estaba ahí, todos los días, en cada gesto de amor, en cada acto de servicio, en cada persona que cruzaba su camino. Nos enseñó que el cielo no es solo nuestro destino futuro, sino una realidad presente cada vez que decidimos amar como Jesús ama.
En el tercer encuentro, Francisco nos mostró que la muerte no es el enemigo que tememos, sino el amigo que nos lleva a casa. Nos enseñó que cada día de nuestra vida es una preparación para el encuentro más hermoso de todos. Ver a Jesús cara a cara, abrazarlo sin velos, amarlo sin obstáculos. Pero Francisco no se fue para dejarnos huérfanos, se fue para mostrarnos el camino. Como Jesús dijo a sus discípulos, voy a prepararles un lugar. Francisco nos está preparando el camino con su ejemplo, con su vida, con sus encuentros íntimos con el Señor. ¿Cómo podemos honrar la memoria de este Papa que transformó el corazón de la Iglesia? No necesitamos construir monumentos de piedra. Francisco nos pidió algo mucho más hermoso, que construyamos monumentos de amor en nuestros corazones. Honramos a Francisco cada vez que elegimos la humildad sobre el orgullo, cada vez que servimos en lugar de ser servidos, cada vez que vemos a Jesús en el rostro del que sufre, cada vez que perdonamos cuando preferíamos guardar rencor, cada vez que elegimos el amor cuando el mundo nos empuja al odio. Francisco nos enseñó que no necesitamos ser perfectos para acercarnos a Jesús. Necesitamos ser sinceros. No necesitamos tener todas las respuestas para orar. Necesitamos tener un corazón abierto. No necesitamos ser santos reconocidos para vivir como santos. Necesitamos decidir cada día amar un poco más. Los 3 encuentros de Francisco con Jesús no fueron privilegios exclusivos de un papa. Son invitaciones que Jesús nos hace a todos. La entrega total está al alcance de cualquier corazón que decida confiar. El encuentro con Jesús en los demás está disponible para cualquiera que abra los ojos del alma. La preparación para el encuentro definitivo es un regalo que Jesús ofrece a cada uno de sus hijos. Francisco partió de este mundo como había vivido, con los brazos abiertos, el corazón generoso y la sonrisa de quien sabe que el amor siempre vence. Su último regalo para nosotros no fueron discursos teológicos complicados, sino 3 encuentros sencillos que cualquier persona puede vivir. Comparte en los comentarios qué enseñanza de Francisco llevarás contigo para siempre. Tal vez sea su entrega total a la voluntad de Dios. Tal vez sea su capacidad de ver a Jesús en cada persona. O tal vez sea su serenidad ante el encuentro definitivo con el Señor. Pero ahora, hermano, hermana, necesito hacerte una pregunta que puede cambiar tu vida para siempre. Tú también tendrás tu último encuentro con Jesús. ¿Estás preparando tu corazón para ese día? No sabemos cuándo será. Puede ser en muchos años, puede ser mañana, pero lo que sí sabemos es que llegará. Y cuando llegue ese momento, podrás mirar a Jesús a los ojos con la misma paz que Francisco tuvo. Podrás decirle que viviste como Él quería que vivieras. Francisco nos mostró que la preparación para ese encuentro no comienza el día que nos enfermamos. Comienza hoy. Comienza ahora. Comienza con cada decisión de amar, de perdonar, de servir, de confiar. Que la vida de Francisco sea una luz que ilumine nuestro camino hacia Jesús. Que sus encuentros íntimos con el Señor nos inspiren a buscar nuestros propios momentos sagrados de oración. Que su ejemplo de amor nos recuerde que también nosotros estamos llamados a ser santos. Oremos juntos. Jesús, prepárame cada día para encontrarte. Ayúdame a verte en cada rostro y a amarte como Francisco lo hizo. Enséñame a entregarme totalmente a tu voluntad, a servirte en los más pequeños y a vivir cada día preparando mi corazón para nuestro encuentro definitivo. Amén. Francisco, gracias por enseñarnos que Jesús no está lejos. Está aquí, esperando nuestro encuentro diario con Él. Querida familia,
Si este mensaje sobre los encuentros de Francisco con Jesús tocó tu corazón, te invito a ser parte de esta misión de esperanza. Dale like a este video para que YouTube lo comparta con más personas que necesitan escuchar sobre el amor de Jesús. Compártelo con esa persona especial que sabes que necesita conocer estos encuentros sagrados. Y si sientes que formamos una verdadera familia espiritual, hazte miembro de nuestro canal. Juntos podemos seguir esparciendo la fe, la esperanza y el amor que Francisco nos enseñó. Porque cuando nos unimos en oración y comunidad, el cielo se hace presente en la tierra. Tu apoyo no es solo para un canal de YouTube, es para una misión. Llevar el mensaje de Jesús a cada corazón que busca paz, esperanza y amor verdadero. Gracias por ser parte de esta familia de fe.